¿Y si la conciencia no estuviera, atrapada dentro de nuestro cuerpo? ¿Y si la muerte no fuera realmente el final, sino más bien el comienzo de algo totalmente nuevo? Justamente esas son las preguntas que explora el autor Joselito Montero en su libro Cómo viajar fuera del cuerpo. Y lo interesante es que es una obra que no nace de la teoría, sino de sus propias décadas de experiencia personal. Así que hoy vamos a desglosar sus ideas, su técnica específica para lograr estos viajes y, quizá lo más importante, las profundas advertencias que nos da sobre el poder y el peligro que conllevan. El autor nos recibe con esta idea que la verdad es muy potente. Saber que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico es despertar. Es saber que somos aves y que la tierra es nuestra jaula. ¡Uf! Esta frase de entrada ya nos pone en contexto. O sea, no estamos hablando de un simple escape de la realidad, sino de reconocer una realidad mucho más grande. Para Montero, el viaje astral no es un truco, no es una curiosidad, es una herramienta para un despertar filosófico, para empezar a entender que nuestra existencia podría ser muchísimo más amplia y libre de lo que sentimos en nuestro día a día. Bien, este va a ser nuestro mapa para hoy. Primero, vamos a explorar el misterio. ¿Qué es realmente una experiencia fuera del cuerpo? Después, veremos qué es lo que promete el mundo astral, qué motiva a alguien a intentarlo. Luego, nos meteremos de lleno en la técnica que propone el autor. Analizaremos el poder, pero también los peligros. Veremos qué pasa cuando uno regresa, esos efectos secundarios. Y cerraremos con la lección moral que plantea, ser un ángel o un demonio en estos otros mundos. Muy bien, vamos a empezar. Primera parada, un viaje más allá. La pregunta del millón. ¿Qué es exactamente una experiencia fuera del cuerpo? Y esta es la pregunta fundamental. Lo primero que nos dice la fuente es que no hay una respuesta única y, sobre todo, no hay una científicamente comprobable. A lo largo de la historia se le ha llamado de muchas maneras: viaje astral, proyección de la conciencia, desdoblamiento, bilocación. Pero más allá del nombre que le pongamos, su naturaleza sigue siendo, en palabras del propio autor, muy misteriosa. Y el misterio se hace más grande cuando vemos las explicaciones tan opuestas que hay. Por un lado están las interpretaciones más espirituales, que si es el alma, que si es el espíritu lo que sale del cuerpo. Otros dicen que es la conciencia misma. Y por otro lado tenemos las explicaciones científicas o escépticas, que dicen, a ver, esto es un sueño lúcido muy vívido, una alucinación o hasta un delirio. Los neurólogos sugieren que es el cerebro creando paisajes, mientras que los místicos juran que son dimensiones reales. Y ante todo esto, el autor es muy claro y directo. Todos dicen, pero nadie puede probar nada. Frente a este mar de teorías, Montero, que se cuida mucho de pertenecer a algún grupo esotérico o secta, nos da su propia definición, una que viene de la experiencia directa. Para él, la respuesta no está en los libros ni en los dogmas, está en vivirlo. Lo define como un viaje hacia la libertad, la belleza y la paz, e insiste en que es algo que se tiene que vivir para poder entenderlo, porque tratar de explicarlo con palabras es como tratar de describirle un color a alguien que nació ciego. Es casi imposible. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si es tan misterioso y parece tan complicado, ¿por qué alguien querría intentarlo? Bueno, pasemos a la segunda sección, la promesa de lo astral. Según el autor, las razones son profundas, hasta poéticas. Él le hace una promesa a cada tipo de persona. Para los artistas, les promete paisajes de una belleza que simplemente no se puede imaginar. Para los que buscan la verdad, la oportunidad de encontrarse con verdaderos sabios. Para los que se sienten atrapados en la vida, la experiencia de la libertad absoluta. Y para los que se sienten solos, la posibilidad de encontrar amigos de verdad. Su invitación es súper directa y personal. Si no te sientes a gusto con este mundo, escápate al mundo astral. Créeme, no te vas a arrepentir. Pero ojo, aquí viene una advertencia importantísima. El autor es muy específico sobre quiénes no deberían intentar esto. Los fanáticos religiosos y los escépticos de mente cerrada. ¿Y por qué? Porque la experiencia puede ser tan fuerte, tan contraria a sus creencias rígidas, que podría literalmente destrozar su visión del mundo. Piensen en una mente que necesita que todo encaje en una cajita. Y de repente se encuentra con algo que rompe esa caja en 1000 pedazos. El autor dice que eso puede llevar directamente a la locura. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar de la teoría a la práctica. Sección 3. La técnica de desprendimiento. Este es el método personal del autor.
el que él mismo dice que le ha funcionado cientos de veces y que comparte en su libro. Antes de empezar con los pasos, Montero dice que hay 4 pilares mentales que son la base de todo. Primero, paciencia. Mucha paciencia porque el cuerpo puede tardar minutos u horas en llegar a ese estado que se necesita. Segundo, relajación. Tiene que ser total, física y mental, para que no haya resistencia. Tercero, concentración, para poder dirigir la experiencia y que la mente no se vaya para cualquier lado. Y por último, valentía. Y esta, dice él, es fundamental para no cancelar todo el proceso cuando empiecen a pasar cosas raras. Y aquí es donde se necesita esa valentía de la que habla. El autor describe sensaciones que pueden ser, y cito, terribles para los que empiezan. Habla de vibraciones que te sacuden todo el cuerpo, mareos súper intensos, una sensación de parálisis total y hasta algo que se siente como descargas eléctricas. Claro, la reacción natural a eso es el pánico. Pero él asegura que un mosquito nos haría más daño físico. El punto clave, la llave de todo el proceso, es no resistirse, dejar que pase. Bien, vamos con los pasos. 1. Programar el despertador a las 4 de la mañana. Hay que asegurarse de que no habrá nada ni nadie que interrumpa. 2. Acostarse boca arriba, súper cómodo, y relajarse con los ojos cerrados. 3. Poner la mente en blanco o, si no, visualizar el lugar al que se quiere ir y no pensar en nada más. 4. Quedarse completamente inmóvil, aunque el cuerpo se sienta pesado, como anestesiado. Hay que aguantar las ganas de moverse. 5. Si llegan las vibraciones, los mareos, las descargas, no oponer ni la más mínima resistencia. Y un tip, mantener la boca un poquito abierta. Y 6. Si se siente que el cuerpo se eleva, no abrir los ojos hasta sentir que se ha aterrizado en alguna superficie. Solo en ese momento, levantarse y explorar. Ahora, lograr salir del cuerpo no es el final. De hecho, es apenas el comienzo. Y con esta nueva habilidad viene una responsabilidad enorme. Pasamos a la 4ª sección, poder y peligro. El autor establece un código de conducta súper estricto, una especie de regla principal para el viajero astral. Primero, no modificar ni alterar la naturaleza. Segundo, no volar delante de seres que no pueden hacerlo para no ser visto como un dios o un demonio. Tercero, y esto es clave, si te atacan, no usar el poder para pelear, solo para escapar. Y cuarto, la regla de oro que lo resume todo. Usar esta habilidad únicamente para moverse, observar y aprender, dejando todo tan y como se encontró. Y para que estas reglas no se queden en pura teoría, el autor hace algo muy valiente. Comparte lo que él llama las atrocidades que cometió cuando empezaba, por ignorancia, por creer que todo era solo un sueño. Son confesiones muy personales, que cuenta con un solo objetivo, que nadie más cometa sus mismos y terribles errores. El primer error lo llamó el triste encuentro. Creyendo que estaba soñando, tocó a 2 mujeres sin su permiso. Una de ellas se puso a llorar, y al autor le invadió una culpa que le duró todo el día, y le hizo dudar. ¿Y si no era un sueño? El segundo fue el tornado furioso. Un grupo de personas lo atacó y en lugar de escapar, se dejó llevar por la ira. Se elevó en el aire y creó un tornado que arrasó con todo, incluyendo a las personas. Su lamento es que podría haber escapado fácil, pero la ira lo cegó y lo convirtió en una fuerza destructiva. Y finalmente, el lago pegajoso. Estaba en un mundo increíblemente bello y se puso a jugar con su poder como un niño, moviendo una luna, escondiendo nubes, hasta que una niña lo convenció de entrar a un lago pegajoso del que no pudo salir. Ahí entendió que ella no era cualquier niña, era la protectora de ese mundo y lo habían neutralizado. El susto fue tan grande, dice, que dejó de viajar por mucho tiempo, pensando en el monstruo en el que se podría haber convertido. Esto nos da una idea de la intensidad de la experiencia, ¿no? Y esa intensidad a veces no termina justo cuando se vuelve al cuerpo. Vamos a la sección 5. Visiones al regresar. El autor advierte sobre un efecto secundario que puede desorientar bastante. A veces, al volver y abrir los ojos, ves su cuarto pintado de otro color o ve objetos extraños, formas geométricas, incluso seres que no están ahí físicamente. Dice que son como ecos de otra dimensión que se cuelan en la nuestra y que no se pueden tocar. Admite que la primera vez que le pasó pensó que se le había roto algo en la cabeza, que se iba a quedar así para siempre, y el pánico fue brutal. Pero aquí viene la calma.
Estas visiones, que pueden asustar mucho a un principiante, son temporales. Generalmente desaparecen en unos 10 segundos. De hecho, su técnica ahora es, al regresar, volver a cerrar los ojos por unos 10 segundos y esperar a que todo vuelva a la normalidad. Y después de la técnica, los peligros y los efectos secundarios, el autor cierra su libro con una conclusión que lo lleva todo a un plano mucho más profundo, a un plano moral. Sección 6. Ángeles o demonios. El autor nos presenta estos dos arquetipos, pero no como seres que te encuentras por ahí, sino como los dos caminos que puede tomar una conciencia cuando adquiere este poder. El ángel representa la conciencia expandida. Sabe que el amor es la energía más poderosa, usa su poder para proteger la vida, nunca para destruir por capricho. Por otro lado, el demonio es la conciencia limitada, egoísta. Cree que el amor es una debilidad y usa su poder para satisfacer sus deseos, sin importar a quién dañe, incluso llegando a destruir solo por diversión. Y aquí está su mayor preocupación, el dilema que se siente en todo el libro. Él escribe: ojalá este libro llegue a las manos de personas sensatas, de personas que no usen estos conocimientos para satisfacer sus pasiones y deseos malsanos. Incluso llega a confesar que a veces piensa que no debería haber publicado nada, porque sabe que ponen un peligro real a los habitantes de otros mundos si este conocimiento cae en las manos equivocadas. Es el peso de la responsabilidad. Al final, el viaje que propone Montero no es solo a través de dimensiones, es un viaje al núcleo de nuestro propio ser. Y nos deja con una última pregunta, una que se queda resonando. Si un ser humano tuviera un poder extraordinario, la capacidad de crear o destruir sin consecuencias aparentes para sí mismo, ¿qué revelaría esa elección sobre su verdadera naturaleza?